Hola, somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Hablaremos acerca de la minería de datos correspondiente a la materia de estocástica 4. Quienes expondremos seremos David González, Natalie Briceño, Irina Faciana, mi persona Adriana Pérez, Gladimar Rojas y Paola Vera. En el orden en que los estoy nombrando es como expondremos. Podemos decir que los datos por sí solos no producen beneficio directo. Su verdadero valor consiste en poder extraer información útil para la toma de decisiones. Tradicionalmente se analizaban datos con la ayuda de técnicas estadísticas, resumiendo y generando informes o validando modelos sugeridos manualmente por los expertos. Estos procesos son irrealizables a medida que aumenta el tamaño de los datos. Base de datos con un número de registro del orden de 10 a la 9 y 10 a la 3 de dimensión son fenómenos relativamente comunes. La tecnología informática puede automatizar este proceso mediante la minería de datos. Hablaremos a continuación acerca de este tema, muy interesante por cierto, para esta materia y para la vida diaria. El poder de la minería de datos resulta una innovación para todas las empresas y pequeños empresarios o grandes empresarios que quieren buscar relaciones entre las cosas que hacen y los clientes o las personas a las que llegan esas cosas que hacen. Es por esto que, además de innovación, la minería de datos comprende todo un conjunto de técnicas que se encargan de la extracción de datos en cosas que vemos en nuestro día a día, ya sea comprar, ya sea adquirir un producto, ya que las empresas nos ven como potenciales clientes y consumidores finales, y cualquier tipo de patrón que pueda presentarse en la adquisición de los servicios que ellos ofrecen puede convertirse fácilmente en algo para estudiar cuando se tiene en más. Es por esto que se dice que se trabaja con datos todos los días. Cuando se trabaja con muchos datos, la idea es hacer las cosas mejor tanto para el productor como para el consumidor. Eh, También hay que tomar en cuenta que se hacen uso estadístico, pero no estadístico como lo venimos usando clásicamente en cursos previos a la estocástica 4 o a conocimientos básicos que debe tener cualquier persona que quiera entrarse a la minería de datos, sino que tienen que aplicarse otros métodos inherentes al estudio de este tipo de información, no muy alejados, claro, de lo que ya se venía manejando con estadística clásica. El análisis estadístico puede tener algunas características que se diferencian, que es lo que vengo diciendo, de otros tipos de estadísticas. Eh, Otra de las cosas de la minería de datos y de su estudio particular es que puede ser generalizado o extensivo a otras áreas, porque el estudio puntual, como se va a hacer en el texto, en la materia, que es un nivel general o un nivel orientado hacia el mercadeo, puede ser extensivo a cualquier área de otro interés particular de cualquier persona que esté viendo el curso. Todo esto porque lleva a buscar, no solo a buscar y estudiar las soluciones inteligentes, no tanto los métodos inteligentes, porque los métodos nos llevaron a las soluciones, pero esta vez no nos centramos en los métodos, sino en las soluciones, que es en sí lo que buscan todas las empresas, dar soluciones a, a necesidades que tiene el cliente potencial o crear la necesidad la, para luego crear la solución a la nueva necesidad artificial, por algún modo de llamarlo. Y es ahí donde radica la inteligencia, que se centra no en encontrar una solución, sino la mejor solución posible. La inteligencia no es el poder de decidir, pero no decidir un camino, sino el mejor camino. Bien, dentro del contexto del data mining encontramos que la gestión está conducida por datos hoy y en muchísimos días. Los datos de clientes y de corporaciones se han convertido en bienes estratégicos. Y esto porque las decisiones que se toman en objetivos medidos, con datos, con números reales, resultan mucho mejor que las basadas en opiniones subjetivas, que pueden estar sesgadas por emociones, por diferentes
variables que puedan influir y no de muy buena manera, sino resultan engañosas y como dije, sesgadas. Ahora, los datos son recogidos por cualquier cantidad digamos, de equipos de entrada y estos deben ser analizados, procesados, convertidos en información que, valga la redundancia, informen, instruyan y respondan y de alguna manera ayuden a entender y a tomar decisiones. Estos equipos pueden ser, si es en una empresa, si es en un supermercado, las cajas de registro, si es una empresa que ofrece servicios digamos, con encuestas, con cualquier tipo de lugar donde uno puede obtener esas variables que son las que quiere medir. Inclusive en sistemas ERP, que son de planificación de recursos de empresas, de allí se pueden extraer datos que son muy importantes para aplicarles minería y extraer de ellos los patrones que se desean buscar. Esto requiere de cierta habilidad y la habilidad de extraer información útil que por lo general está escondida dentro de estas series o dentro de gráficas que puedan tener ruido. Esa habilidad de extraer los datos de allí se ha convertido en algo muy importante dentro de este mundo tan globalizado y tan competitivo como el de hoy en día. Porque luego los datos que se utilizan y se recogen hoy sirven para como predicción para el comportamiento del negocio mucho más adelante y esto solo se puede traducir en una palabra, ventaja tanto como para la empresa como sobre las demás, la competencia. Sin embargo, en un mundo tan globalizado ya no se puede dar por hecho de que la empresa en cuestión es la única que está aplicando ese método para maximizar sus beneficios. Todo esto nos lleva a el Big Data, pues ya sabemos que hoy ya no las cantidades de datos son tan grandes que hablamos de unidades del orden de los teras, por ejemplo. Y es que los avances tecnológicos y la industria de la computadora ha presenciado todo este gran avance tanto a nivel de software como a nivel de hardware y ahí encontramos grandes cantidades de datos que llevados a la minería, que no hay que olvidar que sus raíces están en la estadística, pues aplican unos nuevos conceptos y nuevas técnicas para tomar decisiones. Hoy en día la gente está interesada en descubrir conocimiento, llámese inteligencia, como ya lo había mencionado. Y esto se hace cuando las cantidades de datos son tan grandes que ya nosotros no podemos incluso manejarlos a nivel de papel y es necesario todo un software y todo un conjunto de analistas, un equipo completo para poder analizar y obtener beneficios y entregar resultados. Ahora, algunos conceptos asociados. El dominio de conocimiento. El dominio de conocimiento es algo que se va a tratar, bueno, incluso el texto dice que lo tratará a lo largo de todo el recorrido y bueno, es algo que tenemos que tener claro, porque el dominio de conocimiento es toda la información adicional que tenemos acerca de una situación, de cualquier situación. Por lo menos, si en el estudio de, de los datos de una empresa encontramos brechas, podemos saber si conocemos la dinámica del control, del proceso que se está controlando o estudiando, si conocemos su dinámica y vemos algunos patrones, algunas fechas, podemos decir, bueno, aquí las ventas cayeron un poco. Eh, las ventas cayeron, qué sé yo, la cantidad de clientes bajaron, no se ofrecieron los servicios como debían ofrecerse. Esto va de acuerdo al conocimiento de cada uno, pues sabemos que todos los que estudiamos la minería de datos no somos expertos completos, porque digamos no somos más generalistas, digamos en un concepto más amplio de la teoría de sistemas, somos más generalistas, pero que sin embargo podemos inmiscuirnos en áreas más específicas y a partir de allí como se dijo, traer todo el conocimiento de la minería de datos y aplicarlo allí. Entonces, cuando vemos, digamos, algunos desórdenes o unos patrones que se repiten, podemos decir, bueno, aquí está pasando algo. Por ejemplo, si estamos en el caso particular de la venta de un producto y nuestro interés y principal es las ventas del producto, también podemos experimentar con otros tipos de datos. Por ejemplo, las cantidades vendidas. O sea, la venta es el concepto general, pero podemos separar en cantidades vendidas y su precio de venta. También se puede analizar la cantidad de recursos humanos invertidos en la venta del producto, esto es personal, el personal utilizado para llevar a cabo. O sea, para eso necesitamos varios indicadores
que es como la gestión de relaciones con el cliente, el CRM, o la tabla de mercadeo, que es el MD, u otras medidas importantes como los KPIs. ¿Qué son los KPIs? Son los indicadores de desarrollo clave, y estos últimos son un, digamos, son parámetros, son medidas, un grupo de medidas y números que pueden ayudar a controlar el negocio y pueden ser definidos en detalles dependiendo del nivel de campaña. En el caso del marketing, como se dijo, el libro de texto manejado trabaja con marketing, y cuando trabajamos a nivel de mercadeo y de web marketing, muchos de los KPIs y de los indicadores son la tasa de clics cuando se tiene un banner de publicidad, la tasa de respuesta, tenemos el CPM, que son el coste por cada 1000 clics. Cuando son campañas publicitarias ellos pueden vender, y por cada 1000 clics a ese banner publicitario ellos pagarán algún servicio. Tenemos el tipo de banner de video, tenemos muchísimos otros tasas. Otra de las tasas que es más importante es el cliente que va a la medida final y lo compra. eh, Dependiendo, también podemos, además de ver tasas de clics y de compras finales, cuando se tienen un grupo de compras finales, se puede ver, por ejemplo, el comportamiento o la respuesta de ese cliente potencial ante cualquier producto innovador o hacia los productos clásicos. Entonces, agrupando las medidas que nos interesan según la campaña de mercadeo que queramos hacer, o de nuevo repitiendo, o sea, repito que nuestro contexto acá es el mercadeo. Dependiendo de la campaña, si son las ventas en verano, ventas en invierno para colecciones de ropa, o si es un producto que recién sale en cadenas de comida, o es un nuevo servicio que ofrece un nivel médico, privado, estética, cualquier otra cosa, agrupamos nuestros datos de acuerdo a la campaña y obtenemos las medidas que queremos evaluar para de algún modo tener un comportamiento predictivo y poder satisfacer de algún modo las necesidades del cliente y los beneficios de la empresa. Tómese el ejemplo de las cookies en internet, que no tienen, a nivel general, ellos buscan nuestras tendencias y de allí tendrán muchísimos patrones. Un buscador de patrones muy potente en estos días es Google Analytics. Google Analytics te puede dar cualquier cantidad de datos acerca de una métrica que quieras, y no es por patrocinar a Google, pero es una de las herramientas más poderosas que para quienes se adentran en el área de mercadeo resulta bastante poderoso. Bueno, yo les voy a continuar hablando acerca de la minería de datos. Se dice que es la exploración y el análisis de grandes cantidades de datos con el objetivo de encontrar patrones y reglas significativas. Se tienen algunos conceptos asociados acerca de esto. Se dice que una gran atención del cliente es el análisis complementario a la información sobre los informes de la empresa y la comercialización del tablero de los instrumentos de la minería de datos. Los números pueden ser reales o predichos, a una combinación de los dos. Los resultados de agrupaciones de los clientes se pueden ver en las compras que se hacen en los veranos. El 20% de los clientes, de la respuesta de ellos, su agrupación puede ser por una campaña o promediada en un periodo más alto. Los indicadores de la clave del rendimiento son un grupo estratégico para saber cuándo y dónde podemos buscar la minería de datos y dónde se presenta la mayor parte de ellos. El atractivo mundial. En el mundo de los negocios, los métodos de comunicaciones con los clientes están constantemente cambiando. Se dice que la comunicación directa puede ser a través del correo electrónico, página web y las redes sociales, y muchas otras maneras de ver cómo se puede conectar la compañía con el cliente. Se dice que cualesquiera que sean los medios de contacto, las empresas son cada vez más conscientes que sus vastas reservas de datos incluyen una gran cantidad de información. Grandes empresas tales como los supermercados y los gigantes minoristas han estado explotando esta fuente de información por muchos años, pero ahora la empresa más pequeña también se está convirtiendo conscientemente de las posibilidades. Además, la comercialización y la publicidad, la producción y las finanzas también están beneficiando la minería de datos. Estos sectores utilizan el mismo método y mecanismo que utiliza el marketing. Sin embargo, tenemos tendido a usar datos del marketing para ilustrar los métodos, ya que es más fácil de relacionarse y no requiere detalles técnicos específicos sobre el producto o conocimiento. Sobre el proceso de producción, todo el mundo está familiarizado.
Ahora vamos a hablar acerca de los conjuntos de datos. Aunque hay muchos conjuntos de datos diferentes, todos ellos comparten características similares en términos de una salida necesaria y la entrada de motivo. A la hora de realizar cualquier modelo tenemos que tener datos de entrada y datos de salida. Siempre van a tener relacionados sus datos, siempre. Vamos a tener los datos de entrada de cualquier empresa o cualquier análisis estadístico que queramos realizar para obtener un modelo. Después que obtengamos el modelo, hagamos su análisis, verifiquemos que está bien, que está mal con toda la minería de datos obtenidos, vamos a obtener los datos de salida, lo que obtuvimos y lo que queremos desarrollar. Se dice que tenemos algunas áreas de aplicaciones de conjuntos de datos, que son la toma de decisiones, por ejemplo, banca, finanzas, seguros, marketing, políticas sanitarias o demográficas, procesos industriales, soporte al diseño de base, mejora de calidad de datos y mejora en el área de empresa. Aquí tenemos la estructura de la receta. Un libro de cocina debe tener instrucciones fáciles de seguir. El objetivo es mostrar cómo métodos de la minería de datos se pueden aplicar en la práctica. Los métodos de análisis de la minería de datos diferencian útiles de análisis estadístico. Las recetas se agrupan en 4 partes. En la predicción, que viene siendo el lugar donde nosotros vamos a buscar lo que vamos a estudiar y lo que queremos obtener. El análisis intracliente, que sería lo que estamos analizando, qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que se necesita y qué debemos hacer para ello. El aprendizaje de un pequeño conjunto de datos, el aprendizaje que nos va a quedar a nosotros de todo lo que vamos a estudiar, de todo lo que el cliente quiere para poder llegar al resultado que queremos. Y la miscelánea de las recetas, como aquí nos explica, es lo que vamos a llegar al final, lo que obtuvimos de todo el estudio realizado. Por ejemplo, en esta imagen nos damos cuenta que primero para hacer cualquier tipo de receta vamos a una biblioteca, buscamos el libro que queremos, buscamos la información, en este caso la minería de datos que queremos desarrollar, la realizamos, buscamos los procesos necesarios para hacer eso y obtenemos lo que deseamos. También se dice que la explicación sería el proceso de analizar datos desde diferentes perspectivas, con el objetivo de resumir los datos en segmentos de información útiles. Esta información que puede ser usada para incrementar beneficios o reducir costos de cualquier persona o para cualquier empresa que estemos trabajando. Tenemos la estructura de la receta completa, que se dice que está la industria, que se refiere a la zona o sector de las aplicaciones. Tenemos el área de interés. Esta es en específico, por ejemplo, el marketing, las ventas y las líneas de promoción. El desafío. Esto es para encontrar y abordar el número correcto de clientes. La aplicación típica es específico para preparar superpromociones de venta. La población se define de acuerdo con el problema y las reglas de negocio que estemos tratando. Y las variables de destino, que es la variable decisiva de interés que queremos encontrar. Tenemos los métodos de la minería de datos. Se dice que a menudo hay algunos métodos diferentes que podrían ser utilizados. Estos se enumeran aquí. Tenemos la preparación de datos, los temas de negocio, la transformación, la base de datos del marketing, la analítica, la partición de los datos, la preanalítica y la construcción de modelos. Los modelos se construyen mediante la obtención de las fórmulas que mejor se ajustan a normas de adhesión, por ejemplo en el análisis de conglomerados. Una preanalítica se describe el trabajo necesario antes del análisis. Se pueden involucrar, descartar algunas variables, por ejemplo, variables que tienen un valor 0 o están en todo un valor de la selección de características. Y también se puede hacer en esta etapa. También tenemos la evaluación, la validación, la implementación, los consejos y cómo vender a la dirección. En la validación se concentra en asegurarse de que la solución se dirige al problema de negocio. Se puede utilizar la validación cara, que implica la comparación del punto de vista como los resultados de la modelización. También considera como bien que el modelo se ajusta a los datos. Esto implica generalmente la aplicación del modelo de diferentes subconjuntos de los datos y la comparación de los resultados. En la implementación, aquí nos dirigimos a la declaración original de la receta, tales como es el nombre, la dirección del número de correo, los clientes y discutir cómo el modelo se puede poner en práctica. Los consejos y sugerencias que se deben aceptar acerca del cliente para la compañía y todos los datos que se deben obtener para el desarrollo de nuestro modelo. Recursos. Existe una circunscripción entusiasta entre la minería de datos y los analistas de datos que han llevado a la creación de páginas web informativas y conferencias, en el cual se han desarrollado algunas actividades interesantes como diversos retos y competencias.
Entre los retos y competencias destacan los realizados en Estados Unidos y Alemania. En Estados Unidos, la competencia más antigua es la Copa de Descubrimiento de Conocimiento y Minería de Datos, mientras que en Alemania, la Copa de Minería de Datos está dirigida principalmente a los estudiantes. Aquí también se realiza el reto ENDI. La competencia en minería de datos se refería al proceso no trivial de descubrir conocimientos e información potencialmente útil dentro de los datos contenidos en algún repositorio de información. No es un proceso automático, es un proceso iterativo que exhaustivamente explora volúmenes muy grandes de datos para determinar relaciones. Además, es un proceso que extrae información de calidad que puede usarse para dibujar conclusiones basadas en relaciones o modelos dentro de los datos. Las etapas del proceso de minería de datos es la selección de datos. En esta etapa se determinan la fuente de datos y el tipo de información a utilizar. La segunda etapa es el preprocesamiento. En esta etapa consiste en la preparación y limpieza de los datos extraídos desde las distintas fuentes de datos en una forma manejable necesaria para la fase posterior. La transformación consiste en el tratamiento preliminar de los datos, transformación y generación de nuevas variables a partir de las ya existentes con una estructura de datos apropiada. La cuarta es la data mining. Es la fase del modelamiento propiamente tal, en donde métodos inteligentes son aplicados con el objetivo de extraer patrones previamente desconocidos, válidos, nuevos, potencialmente útiles y comprensibles. La interpretación y evaluación. Se identifican los patrones obtenidos y que son realmente interesantes, basándose en algunas medidas y se realiza una evaluación de los resultados obtenidos. Además de las fases descritas, frecuentemente se incluye una fase previa de análisis de las necesidades de la organización y definición del problema, en la que se establecen los objetivos de la minería de datos. También es usual incluir una etapa final, donde los resultados obtenidos se integran al negocio para la realización de acciones comerciales. El reto ENVI. ENVI es una red europea para el comercial e industrial de estadística, una plataforma que conecta a individuos y organizaciones interesados en los desarrollos teóricos y aplicaciones prácticas en el campo de la estadística comercial e industrial. Entre los retos ENVI destacan, en el año 2009, un conjunto de datos de ventas se hace disponible con el reto de identificar patrones de comportamiento. En el año 2010 y 2011, el reto se centró en torno a algunos datos farmacéuticos. Y en el año 2012, el desafío fue de alrededor de un enorme conjunto de datos de navegación producidos cuando los usuarios han hecho clic a través de páginas web de una empresa en particular. El reto consistía en identificar grupos de personas para los cuales la compañía podría adaptar la atención promocional. Algunas preguntas de minería de datos cubre una amplia gama de actividades. Su objetivo es proporcionar las respuestas a preguntas como la siguiente: ¿qué está contenido en los datos? ¿Qué tipo de patrones puede discernirse a partir del lavamiento de datos? ¿Y cómo se pueden utilizar todos estos datos para beneficio futuro? Población y muerte. En la minería de datos, los conjuntos de datos pueden ser enormes, razón por la cual se utiliza el método científico de exploración y aplicación, de modo que una masa de datos en algunos casos se puede considerar como toda la población. Así se cuenta con toda la información existente. Por su parte, si el análisis es llevado a cabo sobre una muestra, la implicación es que los resultados serán representativos de toda la población. La muestra tiene que ser buena, ya que ésta debe ser representativa e imparcial. También puede ser aleatoria, lo que implica que todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Si tenemos un pequeño conjunto de datos, entonces volvemos a muestrear tomando subconjuntos aleatorios dentro de la misma muestra. A veces solo tenemos en cuenta una parte de la población para un análisis particular, por ejemplo, el comportamiento de compra en Navidad y los meses de verano. Estos subconjuntos se refieren como un marco de muestreo, ya que solo de estos serán seleccionadas más muestras. La preparación de datos para la minería de datos es un paso vital que a veces se pasa por alto. Algunas empresas utilizan los datos para la toma de decisiones, sin antes asegurarse de que los datos son significativos, sin antes transformar los datos en conocimiento y finalmente en inteligencia, el cual proviene de datos que han sido verificados para su validez mediante el uso de la experiencia pasada y se ha descrito a partir de consideraciones de su concepto. Para ello es de gran importancia preparar la data inicial para ser usada en el proceso de minería de datos, seleccionar los casos y variables que queremos analizar y que sean apropiados, ejecutar transformaciones sobre los datos y luego limpiar la data para que sea leída por las herramientas, de tal manera que podamos asegurar que los datos utilizados para la toma de decisiones han sido verificados para su validez.
La minería de datos es un proceso que utiliza una variedad de métodos de análisis de datos para descubrir los patrones y relaciones desconocidas, inesperadas, interesantes y relevantes en datos que pueden utilizarse para hacer predicciones válidas y precisas. En general, hay dos métodos de análisis de datos, los supervisados y los no supervisados. En ambos casos se requiere una muestra de los datos observados. Estos datos pueden denominarse como la muestra de entrenamiento. Esta es utilizada por las actividades mineras de datos para aprender los patrones en los datos. Los métodos supervisados se utilizan para estimar una dependencia desconocida a partir de datos de entradas, salidas conocidos. Las variables de entrada pueden incluir las cantidades de diversos artículos comprados por un cliente en particular, la fecha en que se hizo la compra, la ubicación y el precio que pagaron. Las variables de salida podrían incluir una indicación de si el cliente responde a una campaña de ventas o no, y se conoce también como objetivo en la minería de datos. Las variables de entrada de la muestra se hacen a pasar a través de un sistema de aprendizaje y la posterior salida del sistema de aprendizaje con la salida de la muestra. En otras palabras, tratamos de predecir quién responderá a una campaña de ventas. La diferencia entre la salida del sistema de aprendizaje y la salida de la muestra pueden ser considerados como una señal de error, la cual se utiliza para ajustar el sistema de aprendizaje. Por otro lado, los métodos no supervisados no implican ningún ajuste fino. Los algoritmos de minería de datos buscan a través de los datos para descubrir patrones y tendencias específicas. Es decir, encuentra todas las conexiones posibles que puede haber en toda la información. El objetivo de un análisis de datos sin supervisión es descubrir las estructuras naturales en las entradas de datos. Los valores de entrada se presentan al sistema de aprendizaje sin la necesidad de validación frente a cualquier salida. Técnicas de descubrimiento-conocimiento. Dependiendo de las características de los problemas de negocio y la disponibilidad de los datos limpios y adecuados para el análisis, el analista debe tomar una decisión sobre qué técnicas de invención y de conocimiento utilizar para obtener los mejores resultados. Entre las técnicas disponibles tenemos los métodos estadísticos, entre ellos están regresión múltiple, regresión logística, análisis de varianza y modelos logarítmicos lineales y la inferencia bayesiana. Tenemos los árboles de decisión y reglas de decisión, entre ellos están los árboles de clasificación, algoritmos de regresión y algoritmos PODA. Posteriormente tenemos el análisis de conglomerados, entre ellos está el algoritmo divisible, algoritmos aglomerativos, agrupación jerárquica, la agrupación particional y la agrupación de incrementales. Seguimos con otra técnica, está la regla de asociación, entre ellas están el análisis de la cesta, un algoritmo priori, secuencia de patrones y análisis de redes sociales. Posteriormente tenemos otra técnica que es las redes neuronales artificiales. Entre ellos están los perceptrones multicapa con aprendizaje de retropropagación, redes radiales, autoorganizar y redes Cornell. Tenemos los algoritmos genéticos. Entre estos algoritmos genéticos podemos decir que son utilizados como metodología para la solución de optimización de problemas de fuerza. Tenemos los sistemas de inferencia difusos basados en la teoría de los conjuntos borrosos y la lógica fuzzy. Otra técnica son los métodos de visualización de n dimensiones basada en iconos, orientaciones pixel geométricas y técnicas jerárquicas. Y otra técnica empleada es el razonamiento basado en casos. En este caso está basado en la comparación de casos nuevos con casos almacenados. Utilizan mediciones de similitud y se pueden utilizar cuando solo unos pocos casos están disponibles. Esta lista no es exhaustiva y el orden no indica ninguna prioridad en la aplicación de estas técnicas. Nos enfocaremos en los métodos ampliamente utilizados que se implementan en una amplia gama de productos de software de minería de datos y los métodos que se conocen para entregar buenos resultados en cuestiones de negocio en un tiempo relativamente corto.
Nos centraremos más en la necesidad de negocio, en los aspectos científicos que cubre todas estas técnicas. Bien, vamos a hablar de la aproximación de lo que sería la minería de datos. Tenemos los datos, la minería de datos y los modelos. Esto es una visión simplificada de la minería de datos. Los modelos son el producto de la minería de datos y dan soporte a las estrategias de decisión que se tomen. Decimos que datos y modelos es igual a conocimiento. Estos datos se obtienen de bases de datos relacionales, espaciales, temporales, documentales, multimedia, etc. World Wide Web. Y estos modelos se basan en dos, los modelos descriptivos y los modelos predictivos. Los modelos descriptivos identifican patrones que explican o resumen los datos. Tenemos las reglas de asociación que expresan patrones de comportamiento en los datos, clustering, agrupación de casos homogéneos. Estos los modelos predictivos estiman valores de variables de interés a predecir a partir de valores de otras actividades predictoras. Regresión, variable a predecir continua, y clasificación supervisada, variable a predecir discreta. Pasaremos a hablar acerca del proceso de minería de datos. La necesidad de minería de datos surge de la constatación de que se pueden hacer mejoras a la forma en que se ejecuta un negocio. El primer paso lógico es entender necesidades de negocio, identificar y priorizar las áreas que requieren atención. Por lo general son demasiados clientes de deserción, las decepcionantes ventas, áreas demográficas con rendimientos innecesariamente pobres o problemas de calidad, o por el lado más positivo, como convertir clientes potenciales en clientes o desarrollar áreas con oportunidades. Muchas de estas preguntas pueden ser abordadas mirando los datos pertinentes. Todos los análisis de minería de datos deben seguir un proceso definido que garantice la calidad de los resultados. Existen diferentes definiciones de procesos de minería de datos disponibles que son similares en esencia. Entre ellos tenemos tarea de negocio, la clarificación de la pregunta de negocios detrás del problema. Tenemos los datos, que es la previsión y procesamiento de datos requeridos, la modelización, el análisis de los datos, evaluación y validación durante la etapa de análisis y aplicación de los resultados de la minería de datos y aprender de la experiencia. Acá podemos ver un esquema de lo que le indiqué anteriormente. Estaríamos hablando de la comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de datos, modelado, evaluación e implementación. Pasaremos a hablar acerca, este es otro esquema, proceso de minería de datos. Aquí tenemos los datos, de estos datos se realiza una selección, obtenemos los datos objetivos, de esos datos objetivos se realiza una limpieza, obtenemos los datos procesados. De estos datos procesados realizamos una codificación, tenemos unos datos transformados, los cuales van a ser nuestra minería de datos. Posteriormente, a través de esa minería de datos generamos modelos y esos modelos nos van a servir para la interpretación y evaluación que nos van a otorgar el conocimiento. Tarea de negocio, aclaración de la pregunta empresarial o de negocio detrás del problema, integración y recopilación de datos. Al igual que con todos los esfuerzos científicos, es muy importante ser claro acerca de lo que usted está tratando de hacer. En este caso tenemos en cuenta la definición del problema y especificación del objetivo de la acción, la aplicación prevista y el periodo de aplicación. Una parte vital de la definición del problema es tener una sesión de información escrita o verbal del cliente en la acción de marketing planeada. Esto debe incluir temas tales como grupo objetivo planificado,
presupuesto o la producción planificada, la extensión y tipo de promoción o buzoneo, número de páginas con una buena presentación, cupones, descuentos, etc. Industrias involucradas, departamentos, mercancías involucradas en la promoción, escenarios de presentación, por ejemplo, fiesta en el jardín, imagen transmitida, por ejemplo, la fijación de precios agresiva, la competencia de la marca o la innovación y la estructura de los precios. Es de suma importancia para convertirse en expertos en la extracción de este tipo de información. Es una buena idea la práctica en una situación piloto para ver la mejor manera de hacerlo. Las trampas más comunes son cuando el cliente no ha manifestado todos los detalles a tiempo para la discusión inicial o cuando las cosas cambian sin que el minero de datos se le notifique. A veces los colegas de marketing prefieren no ser vistos a ser demasiado precisos, ya que pueden sentir que limita su flexibilidad. Pero sin conocer todos los detalles, hay pocas probabilidades de hacer un buen modelo. Los datos de la minería difieren fundamentalmente de la prueba de hipótesis, de que se trata esencialmente de exploración, de modo que no es posible definir objetivos exactos, pero podemos definir las áreas en las que esperamos mejorar. Datos. Suministro y tratamiento de los datos requeridos. Para proporcionar los datos necesarios para el análisis, debemos tener en cuenta el periodo de análisis, las variables de destino, la unidad básica de interés, las variables de entrada y las variables explicativas. Fijación del periodo de análisis. El periodo de análisis consiste en el periodo base para las variables de entrada y el periodo final u objetivo para las variables de destino o de salida. El periodo base siempre se encuentra antes del periodo de referencia y refleja la diferencia de tiempo entre correr un modelo y usar los resultados de la ejecución del modelo. En la implementación, es probable que sea un intervalo de tiempo entre el uso del modelo que el minero de datos ha producido y la realización de la actividad. Por ejemplo, en la sesión informativa, el cliente quiere un correo de Navidad para este año, así que los clientes necesitan recibir los impresos de promoción a finales de noviembre. Debido a la estacionalidad conocida, decidimos utilizar un periodo de referencia desde el 1 hasta el 31 de diciembre del último año. Como se sabe que el procesamiento y la entrega tienen 4 semanas, el final del periodo de referencia es el 31 de octubre del año pasado. Así que en la preparación del modelo, utilizamos las variables de entrada hasta el 31 de octubre y las variables objetivo desde el 1 hasta el 31 de diciembre. En el periodo de aplicación, el modelo se utiliza con variables de entrada del año en curso hasta el 31 de octubre para determinar a quién se le debe enviar el material de promoción de este año, ya que estamos prediciendo el comportamiento de compra de los clientes del 1 al 31 de diciembre este año en curso, teniendo en cuenta que se ha dejado el conjunto de noviembre para el procesamiento de envío del correo. La unidad básica de interés. La unidad básica de interés tiene que decidir lo que constituye un caso. Para la comercialización, la unidad es por lo general una persona, porque la persona es la que toma la decisión de compra. Pero en otras industrias, un caso podría ser un día, es decir, un caso contiene los datos de un día de datos significativos. Por su parte, en un proceso de producción, una unidad podría ser todos los materiales haciendo un producto fabricado, donde el objetivo es la calidad del producto. Por lo general, es necesario que haya un periodo de experimentación antes de cambios en el material de entrada, ya que afectan a la salida, y esto debe ser considerado en el modelo. Las variables de destino. A veces, una variable de destino sensible no se puede obtener directamente a partir de los datos disponibles, y es mejor derivarla de alguna otra manera. Para ello, la variable objetivo se fija de acuerdo con la información, por tanto, debe ser medible, precisa y relevante. Podemos utilizar la cantidad de compras o el retorno en un nivel diferente, no en cuántos elementos específicos se vendieron, pero cuántos artículos genéricos se vendieron. Por ejemplo, no cuántas tazas de color rosa, pero cuántas tazas o incluso solo cuántas piezas de vajillas se vendieron. Esto se decide no solo en la sesión informativa y el objetivo de la sesión, sino también en los datos disponibles y en la cantidad de datos existentes que se ajusten en el modelo previsto. En el modelo predictivo, objetivos binarios y categóricos pueden ser bastante aceptables, ya que se prefiere una menor variación en la variable destino, mientras que en otros modelos estadísticos una variable continua es por lo general preferible,
La razón estadística para evitar objetivos binarios o categóricos es que requieren más datos. Sin embargo, con la minería de datos, por lo general, hay una gran cantidad de datos disponibles, por lo que esto no es un problema. Las variables de entrada o explicativas. Todas las variables de entrada se generan solo para el periodo de base. Un sutil pero punto importante es que tienen que ser utilizadas en el proceso de minería de datos como se encuentran al final del periodo base. Esto puede causar problemas con variables que no son estáticas, sino sujetas a cambio, como el estado civil o la dirección, a menos que sea posible determinar si han cambiado. Modelos mejorados, más estables, se obtienen mediante la clasificación continua de variables. Cuando las variables, tales como la rotación o el importe de la compra, se clasifican, se subrayan más frecuentemente las diferencias en el proceso de negocio. Por ejemplo, se tienen implicaciones muy distintas si alguien gasta 0 euros en comparación con alguien gastando 1 euro. Matemáticamente, estas cantidades son muy similares, pero en nuestra aplicación de negocio, cualquier compra, incluso 1 euro, implica un cierto interés en el negocio, mientras 0 realmente podría significar ningún interés. Sin clasificación, la diferencia entre ninguna compra y una pequeña compra estarían sobrevaluadas. En este sentido, la importancia de un comprador es principalmente que se encuentren en la categoría de alto derrochador. A continuación, hablaré sobre el modelado en minería de datos. El primer paso para la creación de un modelo es llevar a cabo un análisis descriptivo de los datos. Luego, sobre la base de estos resultados, las variables se clasifican si es necesario y se procede a elegir los métodos y variables apropiadas para el modelo. Si el modelo es bueno, significa que predice bien. Un modelo de minería de datos simplemente es un contenedor que especifica las columnas que se usan para la entrada, el atributo que se está prediciendo y los parámetros que indican al algoritmo cómo procesar los datos. Existen variedades de técnicas para la minería de datos disponibles. Estos métodos permiten entender y predecir posibles escenarios futuros. Tres de los métodos más comúnmente utilizados los describiré a continuación. El primero son las redes neuronales, la regresión lineal y los árboles de decisiones. Cabe destacar que hay muchos métodos más que se usan en minería de datos, pero estaré explicando estos tres brevemente a continuación. El primer método, como mencioné anteriormente, eran las redes neuronales. Este algoritmo resuelve problemas de clasificación y regresión. Puede ser adecuado para reconocimiento de patrones, clasificación de voz e imagen, procesamiento del lenguaje natural, predicción y optimización. El segundo método es la regresión lineal, que es usada para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente y las variables independientes. Por lo general, la recta se construye de tal manera que pase lo más cerca posible de los puntos del modelo que genera el modelo. Y también es usado para el análisis predictivo. El otro método, mejor dicho, que se usa en minería de datos son los árboles de decisión, que son uno de los algoritmos clasificadores más conocidos y usados en las tareas de minería de datos, ya que son una forma de representación sencilla para clasificar instancias. Los árboles de decisión suelen ser empleados en tareas de clasificación y también, aunque en menor medida, en tareas de predicción. También son usadas para tomar decisiones a partir de varias alternativas y son útiles en problemas de alta dimensionalidad y pequeño número de valores para cada atributo. Las herramientas que mencioné anteriormente son utilizadas para generar resultados según la situación que se presente. Además, el uso interactivo de múltiples modelos nos permitirá profundizar en el descubrimiento de los datos. A continuación hablaré sobre la evaluación y validación en minería de datos. El siguiente paso del proceso de minería de datos consiste en explorar los modelos que ha generado y comprobar qué tan eficaces son. Antes de implementar un modelo en un entorno, es muy aconsejable probar si funciona correctamente. Además, al generar un modelo, normalmente se crean varios con configuraciones diferentes mediante los métodos que dije anteriormente. Y se prueban todos para ver cuál ofrece los resultados mejores para el problema y los datos que éste contenga.
Algunos software de minería de datos proporcionan comparaciones entre los modelos de forma automática. Si ninguno de los modelos no alcanza los resultados esperados, debe alterarse alguno de los procedimientos anteriores para generar nuevos modelos. En minería de datos se usa mucho la comparación de modelos que permite tomar decisiones de acuerdo al problema que se presente en el negocio o en la empresa. Un ejemplo de esto, vemos en la gráfica dos modelos diferentes, uno que es de la línea roja y el otro es la línea azul. Dependiendo de lo que se quiera o se requiera, se pueden elegir cualquiera de estos dos modelos. ¿A qué me refiero? Bueno, si queremos una buena discriminación de los mejores clientes, se elige el modelo de la línea roja debido a que el primer 20% de los clientes tienen una respuesta más rápida o mejor. Sin embargo, si estamos solo interesados en una buena discriminación de la mitad de las personas, por así decirlo, entonces ambos modelos son similares. Podemos observar que está una encima de la otra. Entonces cualquiera de los dos modelos son buenos. Pero si estamos interesados en el peor de los casos, o sea, el 10%, pues de nuevo los dos modelos son igual de similares y se puede elegir cualquiera de los dos. Una comparación de modelos adicional está dada por lo que se llama la matriz de confusión. Para los que no recuerdan qué es una matriz de confusión, es un diseño de tabla específica que permite la visualización de la ejecución de un algoritmo. Es una matriz que contiene información acerca de las clasificaciones actuales y las predicciones hechas por un sistema de clasificación. Cada columna de la matriz representa los casos que el algoritmo predijo, mientras que cada fila representa los casos reales. Sabemos que un buen modelo, según lo que diga la tabla, pues puede ser bueno si tiene los valores de entrenamiento y de entrenamiento y prueba son similares. Lo podemos ver en la gráfica que tanto los círculos azules como los rojos tienen números muy cercanos, entonces esto significa que el modelo es bueno. De no ser así, entonces el modelo es malo. Otra manera de validar los modelos ofrecidos por la mayoría de software de minería de datos es la validación cruzada. Esta es utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico y garantizar que son independientes de la partición entre los datos de entrenamiento y prueba. Consiste también en repetir y calcular la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre diferentes particiones. Se utiliza en entornos donde el objetivo principal es la predicción y que quiere estimar cómo de preciso es un modelo que se llevará a cabo a la práctica. Recomendamos que la validación cruzada sea utilizada cuando el conjunto de datos es pequeño o contiene datos muy fiables y de alta calidad. El aspecto más importante de la validación es comprobar que el modelo o cualquier otra solución de minería de datos tiene sentido y que los resultados son creíbles y utilizables para el beneficio del negocio. Ahora hablaremos sobre la aplicación de los resultados. Sabemos que el punto de hacer minería de datos es utilizar los resultados y aplicarlos o pasar a la acción. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en lugar de contactar con el cliente de forma indiscriminada a través de un centro de llamadas o enviando emails, pues la minería de datos permite contactar a aquellos que se perciba que tienen una mayor probabilidad de responder positivamente a una determinada oferta o promoción, de tal manera que se puedan reducir los costos. La aplicación de los resultados del modelado para un futuro planeado debe realizarse cuidadosamente. Una vez que los modelos de minería de datos se encuentran en un entorno de producción, se puede llevar a cabo diferentes tareas, dependiendo de las necesidades, claro está. Algunas de las tareas que se pueden realizar son las siguientes. La primera es utilizar los modelos para crear predicciones y que pueda utilizarse para tomar decisiones empresariales. La segunda es crear consultas de contenido para recuperar estadísticas, reglas o fórmulas de modelo.
La otra es crear un informe que permita a los usuarios realizar consultas directamente en un modelo de minería de datos existente. Y actualizar dinámicamente los modelos cuando entren más datos en la organización y realizar modificaciones constantes para mejorar la efectividad de la solución. Todo esto debería ser parte de una estrategia de implementación. El éxito de la modelización predictiva debe evaluarse. Esto normalmente se hace mediante la comparación de predicciones con los resultados. Sin embargo, tenemos que mirar todo el proceso para asegurarse de que ha valido la pena. La minería de datos es un proceso costoso para la empresa y por lo tanto los administradores esperan siempre beneficios sustanciales. Ya para finalizar nuestra videoexposición daremos las conclusiones sobre el tema. Sabemos que la capacidad para almacenar datos ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero la capacidad de procesarlos no ha ido a la par. Por tal motivo, es necesario contar con técnicas que tengan la capacidad de procesar y entender datos tanto estructurados como no estructurados, para apoyar la toma de decisiones en cualquier ámbito del conocimiento. La minería de datos ha tenido una reciente inclusión en los negocios debido a la enorme preocupación de las empresas por conocer más allá de los datos que estos manejan. Entre las ventajas de minería de datos está su facilidad de uso y la aplicabilidad de un conocimiento adecuado de los distintos tipos de algoritmos empleados, ya que estos brindan los mismos resultados y cada uno con una eficiencia diferente. No todos los datos son apropiados para la minería de datos. La búsqueda de patrones debe centrarse en aquellos que tengan un impacto significativo en el negocio. Y bueno, con la minería de datos, las organizaciones cuentan con una nueva forma de ver sus datos, prometiendo beneficios a la solución de una gran variedad de problemas como planeación económica, inteligencia empresarial, finanzas, análisis de mercado y análisis de perfiles de clientes. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en esta temática, se necesita crear más y mejores procesos para generar resultados eficientes en los negocios y más aún desarrollar aplicaciones reales que pongan en práctica todos los principios relacionados con la minería de datos. En espera de que se alcance esta meta, se ha desarrollado y probado ideas a niveles específicos, abriendo nuevos campos para la innovación suficientemente interesantes para motivar la investigación en esta área. Bueno, esta ha sido toda nuestra videoexposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos luego.